Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos. Me quedo pensando en estos días algo que hablamos la semana anterior relacionado con que toda cosa que uno profundiza está corrompida. Es tremendo. El tema del fentanilo actual, que diríamos es lo último que está pasando, y que realmente es una locura, yo creo que las justificaciones son peores que el mismo hecho, porque el hecho generó, como digo siempre, no puntos de no retorno, que es la vida y la muerte, puntos de no retorno, como fueron 100 muertes casi, y más también, lamentablemente, de muertes, pero el justificativo es peor, porque subestima no solo a las víctimas, sino también a una sociedad toda. Es tremendo que nos subestimen, y pasó con un gobierno, que nos vivió subestimando durante todo. No vamos a mencionar, usted ya sabe de quién hablo, no quiero herir susceptibilidades ni llegar a ser tendencioso, pero la subestimación es tremenda, porque muchos piensan que a partir de ellos comenzó el mundo, y esto no es así. O sea, a partir de ellos no comenzó ningún mundo, a partir del dueño de HB Pharma no comenzó el mundo, para que nos subestime y decir que desde un helicóptero tiraron el virus. Pero es una locura. O sea, desde un helicóptero pueden haber arrojado el virus, que fue un atentado. No, es tremendo. Es tremendo porque es no solo llevar adelante una actividad y no respetarla, y así no respetar la vida, sino encima no respetar la memoria de los muertos y a los familiares. Tremendo, tremendo. Yo pienso que la subestimación, y yo, permítame comentarle, ¿no? Como docente universitario nunca subestimé a nadie, alumnos nunca, jamás, porque nunca me subestimaron a mí, por eso me duele esto que está pasando. Porque la subestimación es una de las peores cosas. Iba a decir una mala palabra que no corresponde, ¿no? Pero es tremendo. Y encima todo esto, vemos un abanico de candidatos, pasando a otro tema, que para mí es hiper bondadoso. Pero esto va a ser para la semana que viene, punto. Esta semana va a estar con nosotros José Quarrachino, sociólogo, y vamos a hablar un poco de todo esto que nos está pasando, Vamos a proyectarlo lógicamente desde el mundo, porque hoy para entender lo que nos pasa hay que entender lo que pasa. Así que vamos a tratar de entender con José Quarrachino lo que pasa para entender lo que nos pasa. Y esta es la propuesta que vamos a compartir con usted en la noche de hoy. Primera tanda para después sí ya comenzar con José Quarrachino. Ya volvemos. Haciendo un nuevo trabajo de compactación, esto lo estamos haciendo trimestralmente. En este caso, específicamente, estamos haciendo una compactación de vehículos, más de 350 motocicletas y más de 100 autos y rezagos que recolectamos en distintos lugares del distrito,
específicamente que provienen de infractores, provienen de penalidades que tienen que ver con la ley de tránsito de la provincia de Buenos Aires, y luego de los plazos que corresponden, estos vehículos, especialmente motocicletas que se retienen en distintos operativos, terminan en una compactación. Así que bueno, trabajo que tiene que ver con el cumplimiento de la ley de tránsito y además con lo que tiene que ver con lo ambiental, la protección de nuestro ambiente, que es esencial para la convivencia de nuestra comunidad. ¿Ya conoces el portal Avellaneda? Si sos vecino o vecina de nuestra ciudad, vas a poder recibir tu boleta digital y pagar la tasa de servicios generales, las patentes de autos o motos y los derechos de cementerio de forma online y con cualquier billetera virtual. Es rápido y cómodo para vos. Además, reducimos el uso de papel y cuidamos juntos el medio ambiente. Ingresá y registrate en portalavellaneda.mda.gov.ar. 10 años sin pagar nada. Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada, para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo. Bien, como lo adelantamos, estamos comunicados, así es la cosa, con José Quarrachino. José, ¿cómo estás? Gracias por este rato, como siempre. Gracias a vos, Jorge, por la invitación y sí, encantado de participar siempre que se puede. José, nuestras generaciones no están acostumbradas a vivir esto que estamos viviendo y más que nada en lo que es el ámbito político, ¿no? Tanto quiebre, tanta oferta electoral, un abanico, como digo siempre, recontrabondadoso, la legislatura con infinidad, que nunca hubo tanto, monobloques, unibloques, qué sé yo, los nombres que inventan. ¿Cómo ves este escenario de acuerdo a esta realidad, no? Sí, viste, da la impresión que es un escenario apocalíptico, ¿no? Para los que nos están escuchando, el Apocalipsis es el último libro de la Biblia, del Nuevo Testamento en especial, que habla sobre el fin del mundo, ¿no? De los últimos tiempos. Es un lenguaje teológico, ¿sí?, con muchas imágenes tomadas de la sabiduría y de la cultura judío-hebraica, ¿no? Del Antiguo Testamento, sobre todo. Y es un texto, digamos, visionario. O sea, no es un texto que describe al pie de la letra lo que va a pasar, sino con mirada, digamos, religiosa, teológica, ¿no? Pero habla de estos acontecimientos que va a haber antes de la manifestación gloriosa del poder de Dios en la tierra, de los cataclismos, ¿no? No solo geológicos, ¿no?, físicos que va a haber en la tierra, sino el derrumbe, digamos, moral y espiritual, ¿no? Y yo creo que estamos asistiendo a estamos en una etapa histórica que muy acorde con estos tiempos, ¿no? Donde el mal se desata, dice el texto bíblico, que Dios lo permite para purificación, ¿no?, de la humanidad. Y creo que estamos en un periodo así, pero a todo nivel, no solo en el tema político, ¿no? En tema, digamos, cultural, ¿no?, económico, social, ¿no? Estamos viendo cosas que nunca, como dijiste vos, no estamos habituados a verlas. Por ahí los que vinieron atrás de nosotros y los más jóvenes les resulta natural porque han nacido en este desorden, pero para nosotros es muy, muy complicado, ¿no?, porque vivíamos en un mundo con un orden, cierto orden, ¿no?, cosa que hoy no se ve, ¿no?, porque además no hay límites y frenos morales, ¿no? Lo que uno ve en los medios de comunicación en el mundo político, ¿no?, las agresiones constantes, las descalificaciones, cosa que uno no veía, o sea, más acá de una discusión ideológica, ¿no?, una discusión doctrinal, lo que acá muchas veces ya son
son agresiones personales, ¿no? Que algunos han revelado que están, digamos, es toda una táctica, ¿no? Y una técnica política, ¿no? Para imponer, porque no se busca la armonía sino la imposición, ¿no? De una minoría sobre toda una totalidad, ¿no? Mira, Aristóteles dice en uno de sus textos en la política, cuando no hay polis, ¿no? Para Aristóteles la polis es lo que para nosotros hoy es la patria, ¿no? La nación. Y dice la polis es el punto último de evolución del ser humano, el punto perfecto. El ser humano empieza constituyéndose como familia, se va ampliando como aldea, ¿no? Como villa, hoy diríamos como municipio, como provincia, y después termina o culmina la organización de la polis, ¿no? Que para los griegos la polis era lo que para nosotros es la nación, la patria, ¿no? Y él dice, cuando no hay polis, el ser humano se convierte en una bestia, y es la más bestia de todas, ¿no? Si no hay polis, el hombre no tiene contención, no tiene raíces, y entonces sale a la luz, digamos, todo lo que es lo que el mundo judío cristiano habla del mundo del pecado, ¿no? La naturaleza pecadora del ser humano. Y yo creo que estamos viendo esto, ¿no? Que es lo que más nos impacta, porque nosotros vivimos un mundo con un orden, justo o injusto muchas veces, ¿no? Pero tenía un cierto orden. Hoy no hay. Y hoy incluso uno ve que hay figuras políticas, ¿no? Que tienen un liderazgo fuerte, salpicadas con delitos graves y no pasa nada, ¿no? Siguen gobernando. Yo no sé si te acordás, ahora 30 años atrás, el jefe de policía de la ciudad de Tokio, en Japón, se suicidó porque uno de sus subalternos había cometido actos de corrupción, ¿no? Y él se hizo responsable de la corrupción de su subalterno, de su subordinado. Y el camino que encontró, bueno, muy del estilo japonés, ¿no? Eso de se suicida, porque no puede, porque él falló en la conducción, ¿no? De la institución, al haber dado pie a que se produjera esto. Hoy tenés ¿no? Ministros salpicados por hechos graves, ¿no? Y siguen en su cargo sin ningún problema, ¿no? Tenés presidentes en el mundo, primeros ministros en Europa. Anteayer me entero que la primer ministro de Italia, Giorgia Meloni, que era una figura con cierto atractivo, ¿no? Muy nacionalista o muy nacional en Italia, así llegó al cargo que tiene, muy pro vida. Está preparando un decreto, está a punto de presentarlo, de la liberación de un montón de presos magrebíes que están en Italia, digamos, inmigrantes clandestinos que han cometido delito, han sido detenidos, y como las cárceles están muy pobladas, la idea que encontró esta mujer es, lo mejor que encontró como idea es ponerlos en libertad, ¿no? Cuando en Europa las pocas noticias que nos llegan hablan del gran trastorno que hay en Europa con el tema de la inmigración, ¿no? No la legal, la clandestina, que ha sido fomentada, ¿no? Por los grandes poderes. Una de las figuras que ha estado atrás de toda esta política de hace unos años de inmigración así forzosa, clandestina en Europa, ha sido la Open Society Foundation, ¿no? De George Soros, que tiene que ver con un proyecto de trasplantar población no europea, por un lado para ir reemplazando la caída de la natalidad fortísima que tiene Europa desde hace ya algunas décadas, pero además para ir mezclando la población, ¿no? E ir reemplazando la población europea por una población o mezclada o que no tenga raíces con Europa, ¿no? Sí, ¿Por qué? Eso, José, es un tema muy delicado que lo está sufriendo
España, Francia en particular, varios países están sufriendo esto. Bélgica, Alemania. Vos sabés que dijiste algo que me parece que es el de quiebre en todo esto, ¿no? Que hablaste de crisis moral y espiritual. Y yo pienso que eso es muy profundo, porque ¿qué medidas pones en práctica para recuperar? El tema es recuperar lo moral y lo espiritual. ¿Cómo hacer para recuperar lo que es la base nuestra? Y de ahí, bueno, la política, la economía, de todo. Pero ¿cómo reencaminar lo moral y espiritual? Bueno, te termino de decir lo que estaba diciendo recién, porque tiene que ver con esto que vos planteás. ¿Por qué se produjo esto y por qué fomentaron esto en Europa? La deseuropeización de Europa. Porque Europa ha sido desde los orígenes de la historia, años, digamos, 3.000, 4.000 años antes de Cristo, hasta Segunda Guerra Mundial, ha sido el centro del cual se ha desarrollado toda la civilización planetaria, no solo de Europa, planetaria, y no solo occidental, de todo el planeta. Tanto en la Edad Antigua, la Edad Media, la Edad Moderna y gran parte de la Edad Contemporánea. Hay uno de los periodos, como todos sabemos, es el periodo que se llama la Edad Antigua, que culmina con la caída del Imperio Romano en el año 458 después de Cristo, ¿no? La invasión bárbara que viene del norte de Europa, que llega hasta Roma, ¿no? Y destroza el imperio, el Imperio Romano desaparece. Y hay unos 2 siglos, siglo y medio, 2 siglos, en Europa que no pasa nada. Europa queda tribalizada. Lo que es Europa, porque no se llamaba Europa, ¿no? Queda tribalizada. ¿Cómo después se desarrolló y llegó a ser Europa lo que es y por qué llegó a ser la cuna de la civilización planetaria? Porque la Iglesia Católica, desde Roma, manda misioneros, primero a lo que hoy es a las Islas Británicas, ¿no? Que producen un encuentro cultural con la población nativa, con la población bretona, ¿no? Con la galesa, y que después desarrolla toda una cultura, que esa experiencia después vuelve a Europa Central, ¿no? De Inglaterra, lo que hoy es Inglaterra pasa a Europa Central, evangelizan Alemania, lo que hoy es Europa Oriental, ¿no? Llegan hasta Rusia, lo que hoy es Rusia. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo con esto? Que el derrumbe que produjo la barbarie fue restaurado y potenciado y perfeccionado lo que era el mundo antiguo, la cultura antigua, greco-romana, greco-latina, por la difusión del cristianismo, ¿no? Que después en la época moderna de Europa llega a América, a través de España. Esa unidad que produjo la Iglesia fue una unidad religiosa espiritual que después da pie a la unidad política. Europa no se entiende, la conformación de Europa como un todo, si no es por el sustrato, ¿no? Por la base espiritual y religiosa que puso el cristianismo. Porque vos vas a ver, hasta hoy en Europa hay muchas, por ejemplo en Italia, hay muchos dialectos, ¿no? Como ya se hablan también en Alemania menos. Es decir, Europa era un gran conglomerado de tribus, ¿no? Que se fue conformando después como una unidad política, ¿no? Pero que no es uniforme, ¿no? Y hoy pienso que estamos en un proceso similar, porque el mundo ha soportado desde ya, poner el medio de la década del 60, del 70, ¿no? Yo lo que llamo una nueva invasión bárbara, esto que se llama en política el nuevo orden mundial.
que es la conformación de un poder ultraminoritario para controlar el mundo, tanto desde el punto de vista político como económico y social, ¿no? Y esto provoca, digamos, ¿no?, resistencias. Cuando vos querés quitarle a un pueblo su idiosincrasia, su cultura, no lo invadís militarmente, lo invadís o lo atacás culturalmente, como ha pasado. Y esto provoca resistencia. Entonces, una de las formas de ir minando la resistencia de los pueblos a ser sometidos culturalmente, sobre todo, es con la disolución moral y espiritual. Que ya es gravísimo porque ya te quita las raíces, ¿no? Porque son las raíces las que permiten la resistencia. Cuando vos no tenés raíces no hay resistencia. Y yo creo que están buscando eso. O sea, la descristianización del mundo tiene como función convertirse en sociedades híbridas. Vos fíjate que hoy no hay, en la política hoy no tenés referencia a la historia nacional, no, a la historia patria. No, en absoluto. No hablemos de la tradición occidental. Sí, sí. Vos hasta hace unas décadas tenías presidentes que sabían quién era Platón, Aristóteles, lo habían leído, se habían formado. Hoy agarrás a los presidentes de los países del mundo, no tienen ni idea de nada. Y no hablan de nada. Viste, alguna vez hicimos algún programa que hablamos de la quinta era histórica que estamos viendo, que es el traspaso de lo contemporáneo a la edad que llamamos el transhumanismo, ¿no? Sí, sí. O sea, el ser humano más allá de sí mismo. Que el proyecto es, y están avanzando en eso, al ser humano simbiotizado con la robótica, ¿no? Y controlado a través de chips, etcétera, hasta sus emociones y sus pensamientos. Y el problema que tiene este proyecto, esta edad, es que no tiene raíces históricas. La época contemporánea, fíjate, la Revolución Francesa se remite para combatir o descristianizar Francia, se remite a Roma, ¿no? Y adopta todos los valores, símbolos de Roma, hasta el calendario romano. La revolución socialista marxista se remite a la antigüedad, a la reacción libertaria antigua, ¿no? Y en filosofía se remite, por ejemplo, Karl Marx a la filosofía de la naturaleza de Demócrito y Epicuro para fundamentar su postura materialista del mundo sin espiritualidad. Pero hoy si vos te vas a ver los teóricos del transhumanismo, no tienen raíces, no hablan no tienen una tradición sobre la cual basarse, ¿no? Entonces te hablan de la libertad, pero la libertad ¿en qué sentido? Viste, estamos acá, nosotros tenemos los libertarios que hablan, ¿no? Todo el grupo libertario que habla mucho de los liberales, de lo liberal. Lean el segundo ensayo sobre el gobierno civil de John Locke, la noción de la libertad, la noción de la propiedad. Por ejemplo, John Locke dice, segundo ensayo, John Locke es el gran teórico del liberalismo político moderno, ¿no? El teórico de los tres poderes del Estado de una república. John Locke dice que todo el mundo ha sido otorgado por Dios a toda la humanidad, y que el ser humano se hace propietario de algo a través del trabajo. Y aquel que acapara algo que no utiliza, que no lo explota, que no lo usufructúa, le ha sacado ese bien a otro, ¿no? Entonces el derecho de propiedad no es un derecho ilimitado absoluto, tiene su límite, que es la capacidad de trabajo que tiene el ser humano para hacer algo propio, ¿no? No solo tomándolo, sino haciéndolo rendir frutos. No tiene nada que ver esta noción de libertad, del liberalismo de Locke, del liberalismo político moderno, con lo que se habla de libertad es lo que puedo hacer lo que yo quiero en mi proyecto de vida, como sea, ¿no? No tiene nada que ver con esto. Además, José, entendamos que, bueno, esto también lo dijeron grandes pensadores, la libertad no es absoluta, o sea, lo absoluto está
en otro plano, diríamos, ¿no? Y le corresponde a uno solo, lo absoluto. Todo lo demás, lo que es terrenal, no es absoluto y la libertad tampoco es absoluta. No, la libertad en sentido estricto, ¿viste? Del término que viene del mundo griego, significa la capacidad que tiene el ser humano de disponer por sí mismo de su evolución, de su vida. Pero para alcanzar una finalidad, no para hacer lo que quiere. Fíjate que el mundo, en latín, vos tenías, el ser humano puede ser libre o puede ser arbitrario, el libre albedrío. El ser humano libre es aquel que elige siempre el bien, y el bien es aquello que lo hace crecer. Cuando el ser humano elige lo que no le conviene, lo que es malo, es arbitrario, tiene el libre albedrío. Entonces la libertad no es hacer lo que yo quiero, la libertad es poder disponer de mí mismo para realizar el fin para el cual existo. Y buscando la perfección, buscando el bien. Nadie es libre para vivir asesinando. Por eso es un delito matar, tomar la vida de otro. Uno es libre, viste, los animales no pueden decidir su forma de vida, tienen una forma de vida y cada especie animal tiene la suya. El ser humano es el único animal, en el sentido que tiene alma, que se mueve por sí mismo, que puede decidir su forma de vida. Puede ser en la montaña, puede ser en la costa, puede ser en el desierto, fundando un templo, etc. Los animales tienen un único camino, por eso no se puede hablar del mundo humano, el mundo animal no humano como ejercen la libertad, porque son animales, o sea, tienen ánima y se mueven por sí mismos. Seguro, seguro. Entonces, elegir lo que yo quiero, eso no es libertad, eso es arbitrariedad. Puedo elegir lo bueno y puedo elegir lo malo. Cuando elegís lo bueno, sos libre. Cuando elegís lo malo, que te perjudica, terminás siendo esclavo de eso que elegiste, ¿no? En ese sentido también lo habla Locke. Y eso viene del mundo de la Biblia, no viene del ateísmo, ¿no? Locke es un escritor. Toda la teoría política del liberalismo moderno se funda en el segundo ensayo sobre el gobierno civil de John Locke, se funda sobre el relato bíblico de la creación, del libro del Génesis. Por eso el señor presidente también a veces se equivoca cuando dice la justicia social es un robo, y en la justicia social está en los 5 primeros libros de la Biblia, sobre todo en uno de los libros que habla de las grandes celebraciones del judaísmo, una de las cuales es el jubileo. Al cabo de 7 años, toda persona que tenía deudas con otro quedaba liberado de esa deuda. Exacto. José, siempre tan interesante escucharte. Yo dejo que hables porque, bueno, uno también aprende. Yo que soy un eterno aprendiz y siempre lo recalco. Y para cerrar, digo ahí que nos estamos quedando sin tiempo, lamentablemente, y este contexto que comentaste es lo que nos toca, diríamos, en nuestra cotidianeidad, diríamos, ¿no? Como país, lamentablemente, no estamos ajenos a todo esto que estuvimos hablando, ¿no? Claro, vos planteaste en un momento, que yo ahí no te la respondí, te la respondo ahora, y para cerrar es cómo afrontamos esto, ¿no? Sí. Y yo creo que el afrontar esto es como se ha hecho en muchos momentos de la historia, es a través de pequeñas organizaciones, de intelectuales, de profesionales, de técnicos, de científicos, de docentes, buscando todos un camino común que es de vivir en una comunidad armonizada, ¿no? O en una comunidad organizada. Todos apuntando a un bien común, no buscando la felicidad propia, sino buscando la felicidad ajena. Seguramente. Buscar la felicidad ajena te lleva a encontrar la propia, ¿no? Seguramente. O sea, este momento en el cual el poder político y económico está hiperconcentrado, 3 fondos de inversiones manejan la economía del mundo, la real y la especulativa, ¿no? Y ya empezaron a tomar el dominio y el control de las organizaciones que las acompañaban, como el Foro Económico Mundial, ¿no?
que estaba a cargo de Klaus Schwab, un personaje austríaco, que renunció ya por cuestiones de edad y por algún otro problema que hubo, y que el control lo tomó y lo asume el presidente ejecutivo del BlackRock, ¿no? Lawrence Fink. O sea que no solo se dedica a fomentar su fondo de inversión, sino que además toma el control de una de las organizaciones que crearon para acompañar este proceso económico y social, ¿no? Seguro. Entonces esto no se enfrenta con algo similar, porque te lleva, ellos lo hicieron durante 40 años. ¿Cómo se afronta esto? Como han hecho los pueblos en los grandes periodos, todos los periodos de la historia, y con pequeñas organizaciones que se apoyan en sus raíces históricas, culturales, de valores, morales, y van creando pequeñas organizaciones, no solo de resistencia, sino aparte para producir un renacimiento, ¿no? Porque el problema de todo esto es que se derrumba. Cuando vos edificás algo sobre el mal, eso termina irremediablemente derrumbado. Seguro. Por más control que tengas de los medios, de instrumentos, ¿no? Que hoy la cibernética y la tecnología incluso entran en la intimidad del hogar. Es decir, por más que lo tengas, el espíritu humano siempre resiste y es inmortal, ¿no? Y los pueblos no se suicidan. Sí. Pero no reaccionan en masa, ¿no? Reaccionan con pequeñas organizaciones, ¿no? En base a un trabajo concreto. Yo creo que ese es el camino, ¿no? Cosa que hoy no hay. En la Argentina tuvimos, ¿no? La década de 70 fue la última época en la cual, de un lado y del otro, ¿no? Se organizaban los profesionales, los intelectuales, ¿no? Las élites pensantes. Hoy no tenemos eso, lamentablemente. Que es lo que yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, si no va a ser durísimo el futuro, durísimo. Sí, seguramente. José, nuevamente 1000 gracias por este rato, por tu tiempo, y siempre son temas para pensar y detenernos. Gracias, José. Muchas gracias a vos por la invitación, ¿eh? Muchas gracias. Bien, estábamos comunicados entonces con José Quarrachino. Pausa. Inauguramos el Centro de Atención en Seguridad al Vecino de Ezeiza. En el CASBE vas a poder realizar denuncias sobre nocturnidad, narcomenudeo, seguridad vial y tránsito, violencia de género, necesidades de mayor presencia policial, instalación y uso de la aplicación Ezeiza Segura, alarmas vecinales y tótems. Creamos un espacio novedoso de atención personalizada y exclusiva sobre seguridad. En Ezeiza, seguro, vivimos mejor. El Sindicato de Empleados de Comercio de Almirante Brown, Presidente Perón y San Vicente está presente siempre con servicios, asesoramiento gremial, asistencia médica en los consultorios de nuestra obra social OSECAT, farmacia sindical, capacitación, consultoría familiar, campo deportivo propio, entrega de útiles escolares, plan materno-infantil y mucho más. Afiliate y sumate a este gran equipo. Juntos somos más. Soy Ramírez María y pertenezco a la Policía de San Vicente. Siendo policía, todos los días son diferentes, porque te enfrentás a nuevos desafíos. Te brinda oportunidades para tu crecimiento personal y profesional a través de capacitaciones. Y ayudás a mantener el orden y la seguridad en la sociedad. Te invito a que te unas ingresando a la página web del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Bien, hasta acá llegamos, gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos dentro de 7 días. Chau, hasta la semana próxima.